profesor y compañero. Mi nombre es Luis Heriberto Mampebe, estudiante del primer ciclo de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad Privada San Juan Bautista, filial Ica. El día de hoy, a mí y a mi grupo de compañeros nos tocó exponer sobre un tema, el cual es el convencionalismo de Henri Poincaré. Hablaré sobre un breve resumen. El convencionalismo aparece como una versión del positivismo del siglo XIX, el cual Henri Poincaré es su fundador. Poincaré llegó al convencionalismo a través de las matemáticas, de teorías abstractas de la física y la aparición de la geometría no euclídea. Actualmente otros campos llevan este estudio, y en ese transcurso apareciendo convencionalistas como Pierre Dunhem, investigador de la historia de la ciencia, y Edward Larrey, matemático y filósofo. También veremos aprobaciones y críticas por parte de filósofos, matemáticos e investigadores acerca del pensamiento de Poincaré. Hablaré sobre el convencionalismo de Pierre Dunhem y Henri Poincaré, empezando por teorías abstractas y modelos mecánicos. Poincaré señala que Maxwell no buscaba construir una estructura única, definida y bien ordenada, sino más bien un gran número de casas independientes cuya comunicación entre ellas es difícil y a veces imposible. Dunhem coincidía con las apreciaciones de Poincaré, sin embargo, criticaba por proclamar el derecho de la física matemática a liberarse a una lógica muy rigurosa y a romper conexión entre sus diversas teorías. Seguiré con la búsqueda de una teoría abstracta, el cual nos dice que si una teoría es un sistema propuesto para clasificar un conjunto de leyes experimentales, no se puede condenar. Según Dunhem, a un físico que emplea con el fin de ordenar leyes diferentes métodos de clasificación es el caso del físico que considera la materia como continua y luego como formada de átomos separados. Habría aquí ninguna violación de principios lógicos, si no se mezclan diversos métodos de clasificación, como lo expresa Poincaré. Soy Andrea Vanessa Canchanya Vargas y les voy a hablar sobre un experimento en física de Poincaré. Esto lleva a cabo a una reflexión o interpretación de segundo orden, tomando como objetivo de estudios propios los problemas filosóficos que la ciencia plantea. Es uno de los modos más efectivos, sorprendentes y revolucionarios de enfrentarse a la realidad en el modo científico. Por ello, no es de extrañar que la filosofía de la ciencia ocupe un lugar preeminente en la filosofía. La ciencia y sus resultados es simplemente la observación precisa de un fenómeno acompañada mediante una interpretación teórica. Esto sustituye los datos concretos obtenidos mediante la observación de representaciones gráficas y concretas según la teoría propuesta. Gracias. Mi nombre es María Alejandra Condeña Silva y yo les voy a hablar sobre la crítica de Dunhem al experimento crucial y al inductivismo. Dunhem nos dice que la única prueba que nos permite juzgar si es buena o mala sobre la teoría física es el contraste de sus consecuencias con las leyes experimentales que trata de representar y clasificar. Un físico nunca puede someter una hipótesis aislada al examen experimental. Si los resultados del experimento salen en desacuerdo con alguna de la hipótesis, entonces el físico tiene que concluir que al menos de una de esas hipótesis no tiene que aceptarla y tiene que modificarla. Pero el problema sería del experimento que no permite determinar cuál de esas hipótesis es. Entonces, para Dunhem, dice que el experimento crucial es imposible en la física. A diferencia de la geometría, que emplea otro tipo de método. Con respecto a la crítica de Dunhem al inductivismo, llega a las mismas conclusiones con la contradicción experimental y el experimento crucial, diciendo que trata de separar cada una de esas hipótesis para someterla aisladamente a la prueba experimental. Por lo tanto, la única comprobación de la teoría física consiste en comparar el sistema completo de la teoría física con el conjunto global de las leyes experimentales y en juzgar si éste está representado por el primero y justificarlo.
Esta también es llamada como la tesis de Duhem. Bueno, le doy el pase a mi compañero. Siguiendo con la exposición de mis compañeros, me tocó hacer el capítulo 2, el convencionalismo de Poincaré a la luz de algunas consideraciones metodológicas. La posición filosófica conocida como convencionalismo se ha situado siempre en conexión con problemas acerca del estatuto epistémico de ciertos principios. Es una filosofía situada típicamente en estrecha conexión con la práctica y el desarrollo de la ciencia. El objetivo de este artículo es mostrar un posible camino que conecte la filosofía de la geometría de Poincaré con la filosofía de la física y la mecánica por medio de la noción de estructura extendida en el sentido del pensamiento estructuralista en matemáticas. Y la idea es hacerlo pensando la filosofía de Poincaré como surgida de su práctica científica y no como una reflexión de segundo orden sobre la ciencia. El artículo se divide en 3 partes. En la primera nos centramos en proporcionar una descripción básica en lo que entendemos por estructuralismo matemático, o con el objetivo de que quede claramente caracterizado aquello que nos referimos al hablar del estructuralismo en la obra de Poincaré. Seguimos con el otro punto, una interpretación estructuralista del convencionalismo geométrico de Poincaré. Una vez caracterizada la noción de la estructura de una manera general y extendida del estructuralismo como una metodología matemática y no como una reflexión de segundo orden sobre la misma. Veamos si hay un modo de hacer cuadrar estas ideas con la filosofía de la geometría de Poincaré. El primer problema que se plantea en este punto es que hasta ahora he insistido en un método para la matemática y no en una filosofía sobre ella. Y sin embargo, el convencionalismo geométrico es precisamente una filosofía de la matemática. Dicha presentación no implica en modo alguno de la posición convencionalista, sea una consecuencia necesaria o la única consecuencia posible de hacer geometría del modo en el que Poincaré la hizo. Avanzando con el punto 3. ¿Es posible extender esta interpretación al convencionalismo mecánico? La aproximación metodológica de Poincaré a la geometría y su concepción filosófica es en esta conexión y por tanto esta interpretación filosófica del convencionalismo físico-mecánico, partiendo de la idea de que Poincaré utiliza la misma terminología, a saber, la noción de convención, para calificar epistemológicamente tanto los principios de la mecánica como los axiomas de la geometría. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy les voy a hablar sobre la regulación del convencionalismo geométrico de Poincaré. Según Janet Folina, ha propuesto una interpretación del convencionalismo de Poincaré, contraria a la que nos ofrece Michael Friedman y Robert Dicey. Ambos afirman que la propuesta queda refutada por la relatividad general, pues supone una noción restrictiva de los principios a priori, mientras que Folina sostiene que el convencionalismo de Poincaré no es contradictorio con la relatividad general porque permite una noción relativizada de los principios de priori. Intento mostrar que la estrategia de Folina es incapaz porque Poincaré no puede explicar el papel de la variedad de Riemann. La realidad general, a partir de la filosofía de Poincaré, puede construir un obstáculo para comprender la radicalidad del cambio que la relatividad generó en las relaciones entre física y geometría. Poincaré, según Friedman, es aquel convencionalismo geométrico en el cual queda refutado por el surgimiento de la teoría de la relatividad general. Ese proceso implica un cambio fundamental en las relaciones entre la física y la geometría. Friedman identifica 2 aspectos de la visión convencionalista que no resisten al desarrollo histórico de la relatividad. El primero es la concepción jerárquica de la ciencia. Las teorías científicas se organizan en diferentes niveles jerárquicos de hipótesis. Se ubica la serie de los números reales que Poincaré denominaba teoría de las magnitudes matemáticas. Mediante esta forma, la idea de una magnitud continua. Friedman entiende que el surgimiento de la relatividad genera
general no solo supuso el abandono de la geometría euclidiana y la adopción de la variedad de ritmo, sino que implicó también un cambio en el carácter de la geometría, que pasó de un estatus no empírico y convencional a uno empírico y no convencional. Gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Brian Daniel Santos Muñante. Yo hoy voy a hablarles sobre el capítulo 3, que es consecuencias del convencionalismo en las teorías geométricas del espacio-tiempo. Definición. Históricamente, la cuestión acerca del fundamento ideal para el conocimiento del mundo, que se derivó de la revolución científica del siglo XVII, se dio dos derroteros distintos. En primer lugar, se pensó que toda proposición podía conocerse con un grado razonable de certeza, siguiendo las directrices únicamente de la razón. En segundo lugar, fue imponiéndose la idea de que el conocimiento del mundo, de las verdades generales y teóricas acerca de la naturaleza de las cosas, pudiendo solo ser inferidas a partir de verdades fundamentales que se descansaban en los datos suministrados a través de la observación y de la experiencia. Esta inferencia era fiable pero falible. En este orden de cosas, la geometría seguía siendo una disciplina incómoda de cara a este enfoque empirista de la teoría del conocimiento. Si se supone que la geometría aporta verdades incuestionables sobre la naturaleza del mundo, porque se derivan a través de inferencias lógicas, de verdades fundamentales incuestionables y cognoscibles por la razón pura, entonces se podría pensar que la geometría ofrece conocimiento verdadero con independencia de la observación y de la experiencia. Cabe ahora preguntarse si no sería posible que en algún momento todo nuestro conocimiento físico llegara a descansar en dicho fundamento epistemológico superior. Ahora les hablaré sobre convencionalismo. Poincaré sugirió en un excelente estudio sobre estatus del conocimiento geométrico la posibilidad de que el conocimiento de la geometría del mundo no viniera determinado por la experiencia. Su análisis precedió en unos pocos años a la relatividad y arrojó mucha luz sobre el panel de la geometría en esta nueva teoría. Comenzó presentando en una serie de ensayos pruebas de consistencia relativas para la geometría no euclídea, refutando así cualquier afirmación al respecto de dichas geometrías deban ser rechazadas por ser lógicamente inconscientes. En nuestro caso, pretendemos determinar la geometría de nuestro universo, y cabe preguntarse, ¿qué es lo que debe marcar la diferencia entre una geometría real no euclídea y un mundo euclídeo, con campos distorsionantes que afectan a todos los instrumentos posibles de medida? Poincaré nos sugiere que no hay ninguna posibilidad dada los hechos implicados que determine cuál de las hipótesis es la correcta. No corresponde de nosotros decidir qué descripción dar al mundo. La verdadera geometría del universo se convierte ahora en una cuestión de decisión o convención por nuestra parte. Poincaré lleva a sugerir, dado que la geometría euclídea es la más sencilla, siempre elegiremos como verdadera, restaurando así la euclicidad como característica necesaria del mundo, o más bien convencionalmente necesaria. Podría pensarse por otra parte que es más sencillo describir el mundo en términos no euclídeos si tuviéramos a mano una teoría que simplificara el resto, como es el caso de la relatividad general con su espacio-tiempo curvo. Gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Estefano Álvarez Casavilca y esta vez voy a hablarles de dos consideraciones dentro de las consecuencias del convencionalismo en las teorías geométricas del espacio-tiempo. Empezaré con las consideraciones realistas. Discutiríamos en pensar que tan solo los hechos observacionales pueden servirnos de guía legítima a la hora de elegir una teoría como válida frente a las demás. Al realizar dicha elección de una teoría se aplican generalmente consideraciones que sobrepasan la mera comparación de las consecuencias observacionales de la teoría con los hechos observados. Estas son consideraciones que no sé hasta qué punto pueden ayudarnos a decidir con cierta legitimidad cuál es la teoría más acertada. Se sostiene aquí que existe una regla del método científico, en el sentido de que al elegir una nueva teoría lo hacemos considerando
cual se desvía menos de las viejas teorías que venían siendo aceptadas hasta el momento y que ahora rechazamos debido a su incompatibilidad con nuevas evidencias observacionales. Ellos también estaban en la búsqueda de una teoría de la gravedad, haciendo que la teoría de Newton sea incompatible con la gravedad y por esto era rechazada, pero la teoría nueva que venga a sustituir a la antigua ha de ser incompatible con los nuevos datos observacionales y que se acerquen sus afirmaciones en la medida de lo posible a lo que la teoría vieja afirmaba. Bien, ahora les hablaremos de las consideraciones positivas. Partiendo de la afirmación de que las consecuencias observacionales deben determinar la identidad de las teorías, se llega a la conclusión de que todas las supuestas teorías alternativas son realmente una única teoría y que las aparentes diferencias se dan tan solo por la forma elegida de expresar las mismas cosas sobre el mundo. Es el resultado de utilizar los mismos términos con valores semánticos diferentes en ambas expresiones de la teoría. Esto que se acaba de decir tiene cabida entre la enorme variedad de explicaciones positivas de lo que es una teoría y el significado teórico. Lo que afirma estas consideraciones positivas es que la consecuencia del convencionalismo de Poincaré es la única teoría que es la firme, la afirmada, y que las otras simplemente son expresadas de distintas maneras, pero son la misma de la que nos habla Poincaré. Gracias. Buenas tardes, compañeros en general, Magíster Isaac Flores. Hoy les voy a hablar sobre el convencionalismo de contexto postpositivista. Por estos motivos, en este capítulo exhibiremos en primer lugar la evolución del positivista del empirismo en la figura de Quine. Luego presentaremos el convencionalismo fáctico de Grunbaum y el convencionalismo trivial de Hilary Putnam. Por último, nos interesará presentar en este capítulo el pensamiento de Michael Feynman, quien sostiene una teoría del a priori que depende de una teoría atomista del significado y sin embargo es capaz de sostener que los principios de la física son el a priori en un sentido especial que nos puede atribuir en la teoría. Les voy a dar pase a mi compañera Cecia, que les va a explicar sobre estos puntos que he mencionado en la exposición. Gracias. Buenas, yo soy la alumna Cecilia Valentina Tenora Mezquita. Continuando con la exposición, hoy día voy a hablar sobre 3 puntos. Primero, el convencionalismo trivial de Putnam. Hilary Putnam, representante del empirismo pragmático, polemizará con Grunbaum. Putnam señala que si bien Grunbaum generalmente hace uso de ejemplos relativos al espacio, según Putnam, no es tan claro que la adopción de una métrica en dicho campo sea igualmente convencional, aunque Grunbaum ha enfatizado que sí lo es. Segundo, el intercambio crítico entre el convencionalismo trivial y fáctico. El convencionalismo no depende de un modo alguno de las condiciones del lenguaje, sino de una característica precisa del continuo espacio y tiempo. Con el convencionalismo que Einstein tuvo al mérito de detectar en la definición de simultaneidad a distancia. El tercero, hacia un a priori no convencionalismo Feynman. Ahí voy a hablarles acerca de 2 puntos, que es la vía metodológica y el segundo es la teoría del a priori relativizado. La vía metodológica. Feynman señala que ver el convencionalismo aquí es un grave error de interpretación de la física. Grunbaum sostiene que la variedad de la curvatura del espacio y tiempo de la relatividad general pone en evidencia el carácter extrínseco de su métrica.
Friedman opina que esto solo pone en evidencia el carácter dinámico de la métrica del espacio y tiempo de la relatividad general. La teoría del a priori relativizado. Friedman tiene la convicción que el desarrollo reciente de la ciencia ha puesto en evidencia la existencia de este componente. La anterior aserción de Friedman le obliga a desafiar el holismo de Quine, en la medida en que este autor pretende que los principios a priori de las teorías son presuposiciones de las proposiciones empíricas, en el sentido en que son condiciones necesarias no sólo de la verdad de las mismas, sino de su significado o posesión de un valor de verdad.